Padre, vengo a ti ahora. Vengo con el corazón abierto y con las manos extendidas. Vengo no porque todo esté bien, no porque las batallas hayan cesado, no porque el cansancio haya pasado. Vengo exactamente porque todavía estoy en medio de la lucha. Porque hay días en que la sensación es que el peso no disminuye, que por más que intente avanzar, algo parece retenerme, bloquearme, hacerme retroceder. Hay días en que me despierto ya cansado, como si toda la noche hubiera sido una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. Hay días en que la mente no para, en que los pensamientos llegan en oleadas, uno detrás del otro, sin dar espacio para respirar, sin dar espacio para que la paz se pose. Y necesito preguntarte, Señor, ¿cuántas veces ya sentí que estaba luchando solo? ¿Cuántas veces la sensación fue que las fuerzas eran insuficientes para el tamaño de lo que venía contra mí? ¿Cuántas veces miré las circunstancias de mi vida y el desánimo intentó tomar el lugar de la fe? ¿Cuántas veces el enemigo usó situaciones, palabras, memorias, dudas, para convencerme de que la derrota era inevitable? Pero aquí estoy, Padre. Todavía de pie. Todavía creyendo. Todavía buscando tu rostro. Y eso ya es testimonio de tu poder trabajando en mí, porque no soy yo quien me sostuvo hasta aquí. Fue tu mano. Fue tu gracia. Fue tu misericordia que no se agota aunque yo me agote. Y esta oración de hoy es un acto de guerra. Es un acto de fe. Es un acto de declaración. Esta oración es el momento en que me levanto, me revisto de la armadura que tú mismo preparaste para mí, y avanzo en autoridad sobre todo lo que el enemigo planeó contra mi vida. Padre, antes de cualquier declaración, antes de cualquier decreto, necesito contemplar quién eres tú. Porque la fuerza para la guerra espiritual no nace de la intensidad de las palabras. No nace del volumen de la voz. No nace del esfuerzo humano intentando impresionar lo invisible. La fuerza para la guerra espiritual nace del conocimiento de quien está a mi lado. Y tú, Señor, eres el Dios de los ejércitos. Tú eres el Señor de las huestes celestiales. Tú eres aquel que creó los cielos con su boca, que colocó las estrellas en sus lugares, que determinó los límites de los mares, que sostiene toda la creación por la palabra de su poder. Y ese mismo Dios, ese Dios inmenso, incomprensible, eterno, ese Dios es mi Padre. No eres un Dios distante que observa de lejos mi lucha con indiferencia. No eres un Dios que solo aparece en las grandes ocasiones e ignora los detalles cotidianos. Tú eres el Dios que contó los cabellos de mi cabeza. Tú eres el Dios que conoce cada pensamiento antes de que se forme. Tú eres el Dios que estuvo presente en cada momento de mi vida, en los momentos de gloria y en los momentos de vergüenza, en los momentos de victoria y en los momentos de caída, en los momentos en que te busqué y en los momentos en que me alejé sin darme cuenta. Tú eres mi escudo. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi refugio en medio de la tormenta. Como la roca que no se mueve ante las olas, tú eres mi fundamento inamovible. Las circunstancias alrededor pueden cambiar, los vientos pueden soplar, las aguas pueden agitarse, pero tú permaneces el mismo ayer, hoy y por siempre. Y es en esa inmutabilidad de tu carácter donde anclo mi fe esta mañana, esta tarde, esta noche, en este momento. Y entonces, Padre, desde la posición de hijo amado, desde la posición de heredero del reino, desde la posición de alguien que fue comprado por la sangre del Cordero y que tiene libre acceso al trono de la gracia, me aproximo. Me aproximo sin miedo. Me aproximo sin vergüenza. Me aproximo con confianza, no en mí mismo, sino en ti, en tu fidelidad, en tu amor que no tiene fin, en tu gracia que siempre es suficiente. Señor, reconozco mi fragilidad delante de ti. No existe en mi fuerza suficiente para librar las batallas que el mundo espiritual presenta. No existe en mi sabiduría suficiente para discernir todas las estrategias del adversario. No existe en mi poder suficiente para vencer en mi propio nombre. Soy frágil. Soy limitado. Soy vulnerable. Soy un ser de barro, formado del polvo de la tierra, dependiente de cada respirar que tú me concedes, dependiente de cada latido del corazón que tú sostienes, dependiente de cada amanecer que tú me regalas con un día más de vida. Y en esa debilidad no me avergüenzo, Señor. Porque tú dijiste que tu poder se perfecciona en la debilidad. Que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la fuerza que opera en mí no es mía, es tuya. Y entonces dejo de intentar luchar en esta guerra con mis propias fuerzas. Dejo de intentar protegerme con mis propias estrategias. Dejo de intentar ser suficiente en un campo de batalla donde la suficiencia viene solamente de Dios. Y es exactamente aquí, en este punto de total rendición, donde comienza mi victoria. Porque la rendición al Señor no es derrota.
La rendición al Señor es la posición estratégica más poderosa que un hijo de Dios puede ocupar. Es cuando dejo de luchar con mis propias fuerzas que el poder de Dios encuentra espacio para operar sin obstáculos. Es cuando dejo de confiar en mis recursos que los recursos del cielo se vuelven disponibles de una manera que trasciende cualquier comprensión humana. Y entonces, Padre, con esa conciencia, comienzo a revestirme. Pieza por pieza. Capa por capa. Elemento por elemento. Me visto de la armadura completa de Dios, que tú preparaste para que pueda estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Porque la lucha no es contra carne y sangre. No son las personas mi verdadero enemigo. No son las circunstancias la fuente original de mis batallas. Detrás de lo visible hay un invisible que opera, que planea, que estrategiza contra todo lo que Dios preparó para mi vida. Y no puedo luchar esa guerra con armas humanas. Necesito las armas que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y tú me diste esas armas. Tú me diste la armadura completa. Y esta oración es el acto de vestirme con cada pieza, de declararla sobre mi vida, de activarla por el poder del Espíritu Santo que habita en mí. Primero, ciño mis lomos con la verdad. Señor, declaro que la verdad es mi cinturón. La verdad de tu palabra que no cambia. La verdad sobre quien soy en Cristo, que no se altera conforme a mis circunstancias. La verdad sobre tu amor que no tiene fin. La verdad sobre tu fidelidad que atraviesa generaciones. La verdad sobre tu promesa que no regresa vacía. Porque el adversario es padre de la mentira. Y sus estrategias más eficientes no son las más ruidosas. Son las más sutiles. Son las mentiras que llegan vestidas de lógica, de sentido común, de realismo. Mentiras que dicen que Dios olvidó. Mentiras que dicen que la promesa no es para mí. Mentiras que dicen que mi pasado es más grande que el propósito de Dios. Mentiras que dicen que soy indigno, inadecuado, irreparable. Mentiras que comparan mi vida con la vida de otros y producen amargura, envidia, descontento. Contra cada una de esas mentiras ciño el cinturón de la verdad ahora. Declaro que la palabra de Dios es la verdad absoluta y final sobre mi vida. Declaro que soy amado con amor eterno. Declaro que soy elegido antes de la fundación del mundo. Declaro que soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Declaro que mis errores fueron cubiertos por la sangre de Jesús y que no me definen. Declaro que mi pasado no tiene autoridad para determinar mi futuro cuando Dios está escribiendo la historia. Declaro que la verdad me libera, y elijo habitar en la verdad, respirar la verdad, caminar en la verdad este día. Luego, me visto la coraza de justicia. Esta coraza cubre mi corazón, Señor. Y el corazón necesita cobertura. El corazón es el centro de todo, es de donde emanan las fuerzas de la vida, es donde habita la fe, es donde nacen los afectos, es donde las heridas más profundas quedan guardadas. Y el enemigo lo sabe. Por eso sus ataques más persistentes son contra el corazón. Quiere plantar rencor donde debería haber amor. Quiere cultivar amargura donde debería haber perdón. Quiere construir muros donde debería haber apertura. Pero la coraza de justicia no es mi justicia. No es mi desempeño moral. No es mi intento de ser lo suficientemente bueno para merecer protección. Es tu justicia, Señor. Es la rectitud de Cristo que me fue imputada en el momento en que recibí la salvación. Es el hecho sobrenatural y eterno de que, cuando el Padre me mira, me ve cubierto con la perfección del Hijo. Y en esa cobertura, el enemigo no tiene acceso legítimo a mi corazón. El acusador no tiene argumento válido ante el tribunal celestial porque mi defensa no es mi perfección, es la sangre del Cordero. Y entonces me visto esa coraza ahora. Sobre cada herida del corazón, la justicia de Cristo es colocada. Sobre cada área de vergüenza, la rectitud de Jesús es declarada. Sobre cada memoria dolorosa que el enemigo usa como punto de acceso para la condenación, la sangre de Jesús es aplicada. Mi corazón está cubierto. Mi corazón está protegido. El enemigo ya no tiene acceso a mi corazón a través de la culpa y la condenación porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Calzo mis pies con la preparación del Evangelio de la paz. Señor, declaro que mis pasos son dirigidos por ti. Que cada lugar donde mi pie se pose es territorio tomado para el reino de Dios. Que no camino en ansiedad, no camino en desorientación, no camino en confusión sobre hacia dónde ir o qué hacer. Camino calzado con la paz del Evangelio, la paz que fue conquistada por Cristo en la cruz cuando reconcilió al ser humano con Dios, cuando deshizo el muro de la enemistad, cuando abrió el camino que estaba cerrado. Esa paz no es la ausencia de conflicto externo. Es la presencia de Dios en medio del conflicto.
Es la estabilidad interior que no depende de que las condiciones alrededor estén organizadas. Es la calma que viene de saber que el Señor de los ejércitos es mi Padre y que ninguna situación, por más caótica que parezca, está fuera del alcance de su gobierno. Y entonces declaro que mis pies están calzados. Que cada paso que dé hoy será firme. Que no retrocederé ante el enemigo. Que no huiré de las batallas que Dios me llamó a librar. Que avanzaré donde Dios me mande avanzar, permaneceré donde Dios me mande permanecer, y retrocederé solamente cuando el Señor ordene retroceso. Porque mis pies obedecen al capitán de mi fe, y no al miedo, no a la presión del adversario, no al desánimo que intenta paralizarme. Sobre todo esto, levanto el escudo de la fe. Este escudo, Señor. Este escudo que es capaz de apagar todos los dardos encendidos del maligno. Todos. No algunos. No los más fáciles. Todos. Cada dardo que fue lanzado, está siendo lanzado y será lanzado contra mi vida, contra mi familia, contra mi propósito, contra mi fe, contra mi salud, contra mis relaciones, contra mi futuro. Todos esos dardos encuentran el escudo de la fe levantado delante de mí y son apagados antes de llegar al blanco. ¿Dardos de miedo? Apagados por la fe que declara que Dios no me dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dardos de duda? Apagados por la fe que recuerda que el que prometió es fiel y no fallará. ¿Dardos de desánimo? Apagados por la fe que sabe que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, suben con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¿Dardos de condenación? Apagados por la fe que proclama que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Dardos de enfermedad? Apagados por la fe que declara que por sus llagas fui sanado. ¿Dardos de escasez? Apagados por la fe que recuerda que mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Dardos de soledad? Apagados por la fe que conoce la promesa de que nunca me dejará, nunca me abandonará, nunca me desamparará. Levanto el escudo de la fe ahora. Lo levanto alto. Lo levanto firme. Lo levanto sin hesitación. Y todo dardo que vuele en mi dirección esta hora, este día, esta semana, este mes, este año, será apagado antes de alcanzar el blanco, porque el escudo que cargo no está hecho de material humano, está hecho de fe en Dios, y ese material es impenetrable para cualquier arma forjada en el infierno. Sobre mi cabeza, coloco el yelmo de la salvación. La cabeza, Señor. La mente. El lugar donde se libran las batallas más intensas del ser humano. El campo de guerra donde el enemigo más invierte sus estrategias. Porque sabe que si logra controlar los pensamientos, logra controlar las emociones. Si logra controlar las emociones, logra controlar las acciones. Si logra controlar las acciones, logra controlar el destino. Pero el yelmo de la salvación cubre mi mente. La salvación que recibí no es solo para mi alma en el día del juicio. Es una realidad presente que opera ahora, que transforma la mente ahora, que renueva el pensamiento ahora. Por la salvación tengo acceso a la mente de Cristo. Por la salvación el Espíritu Santo habita en mí y me guía a toda verdad. Por la salvación tengo autoridad para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y entonces declaro sobre mi mente ahora, cada pensamiento que no viene de Dios es identificado y rechazado. Cada pensamiento que produce miedo es sustituido por fe. Cada pensamiento que produce condenación es sustituido por la verdad de la gracia. Cada pensamiento que produce desánimo es sustituido por la esperanza que no avergüenza. Cada pensamiento que produce odio es sustituido por el amor que viene de lo alto. Cada pensamiento que produce confusión es sustituido por la claridad que el Espíritu Santo trae. Mi mente está protegida por el yelmo de la salvación. Mi mente le pertenece al Señor. Mi mente no es territorio libre para el enemigo. Mi mente es habitada por el Espíritu Santo y gobernada por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y en mi mano derecha, empuño la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva de la armadura. Todo lo demás es protección. Pero la espada es para avanzar. La espada es para guerrear. La espada es para enfrentar al adversario de frente, a los ojos, sin retroceder, con la palabra de Dios afilada y viva en las manos. Y empuño esa espada ahora. No con timidez. No con hesitación. Con plena confianza en el poder que habita en la palabra del Dios vivo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual fue enviada.
Y cuando declaro la palabra sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis circunstancias, no son solo palabras humanas saliendo de una boca humana. Es el poder de Dios siendo liberado en el ambiente espiritual con consecuencias reales, concretas, permanentes. Y entonces declaro con la espada del Espíritu. Está escrito que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y mi justicia viene de Él. Está escrito que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Está escrito que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Está escrito que por sus llagas fui sanado. Está escrito que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Está escrito que Dios no me dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está escrito que en todas las cosas somos más que vencedores. Está escrito que el Señor peleará por mí, yo estaré quieto. Cada palabra escrita es un golpe certero contra cada estrategia del enemigo. Cada declaración de la palabra es una victoria en el campo espiritual. Y declaro estas verdades ahora, no en mi nombre, sino en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Y ahora, revestido con la armadura completa, me pongo a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque la armadura no funciona separada de la oración. La oración es el combustible que mantiene cada pieza activa. La oración es la comunicación en tiempo real con el comandante de las huestes celestiales. La oración es el canal por el cual llegan las órdenes, vienen los refuerzos, se revela la estrategia divina. Y entonces oro ahora, Padre, con toda la intensidad de mi espíritu, con toda la apertura de mi corazón, con toda la disposición de mi voluntad. Declaro guerra ahora contra todo lo que se levantó contra mi vida. Todo dardo encendido que fue lanzado contra mi mente esta semana, todo pensamiento de muerte que llegó disfrazado de realismo, toda imagen de fracaso que el enemigo colocó en la pantalla de mi imaginación para paralizarme, todo argumento que se alzó diciendo que Dios no hablará, que la promesa no se cumplirá, que la situación no cambiará. Apago cada uno de esos dardos ahora con el escudo de la fe y el agua de la palabra. En el nombre de Jesús, esos dardos no llegan al blanco. En el nombre de Jesús, esos pensamientos son desmontados. En el nombre de Jesús, esos argumentos son derribados. Todo lazo que fue construido alrededor de mi vida a través de generaciones, lazos de maldición hereditaria que se manifiestan en patrones repetidos de derrota, lazos de vicios transmitidos de padre a hijo, lazos de enfermedades que se instalan como herencia familiar, lazos de pobreza que se perpetúan como si fueran naturales, lazos de comportamientos destructivos que parecen imposibles de romper. Cada uno de esos lazos es quebrado ahora por el poder de la sangre de Jesús. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y esa redención es completa, total, definitiva. Cada cadena hereditaria es partida ahora. Cada lazo generacional es deshecho ahora. Cada patrón de derrota transmitido a través de la sangre familiar es interrumpido ahora por la sangre de Jesús que es más poderosa que cualquier herencia humana. Toda trampa que el enemigo preparó en los caminos que necesito recorrer, toda celada que fue montada para hacerme tropezar, para desviarme del propósito, para engañarme sobre la voluntad de Dios, para hacerme desistir en medio del camino, cada trampa es descubierta y deshecha ahora por el Espíritu Santo que me guía a toda verdad y que ilumina el camino delante de mis pies. Ninguna trampa oculta me tomará por sorpresa porque el que está en mí ve en la oscuridad, discierne las intenciones, conoce los planes del enemigo mucho antes de que yo pueda percibirlos, y me guarda de caer en ellos. Toda opresión que pesó sobre mi vida, esa sensación de peso que no se va, ese aprieto que no tiene nombre, esa oscuridad que a veces desciende sobre el alma sin razón aparente, esa voz interna que hace que todo parezca sin sentido, sin esperanza, sin salida, toda esa opresión es disipada ahora por el viento del Espíritu Santo. Como la neblina que se disuelve cuando aparece el sol, toda opresión se deshace en la presencia del Dios vivo. Que el Espíritu Santo sople sobre esta vida ahora. Que cada capa de opresión sea removida. Que la ligereza del Espíritu sustituya el peso de las tinieblas. Que el gozo del Señor, que es mi fuerza, sea restaurado en toda su plenitud. Y ahora oro con autoridad sobre áreas específicas de mi vida. Sobre mi mente, decreto claridad. Decreto paz. Decreto que el Espíritu Santo es el Señor de mis pensamientos. Decreto que toda fortaleza mental que fue construida con mentiras acumuladas a lo largo de los años es derribada ahora. Cada creencia limitante, cada voz interna que habla destrucción, cada patrón de pensamiento que produce ansiedad crónica, cada ciclo mental que me mantiene preso en el pasado o me paraliza con el futuro,
Todo eso cede ahora ante el poder de la palabra de Dios que renueva la mente. Y decreto que mi mente es renovada. Que pienso en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buena fama. Que mi mente sea un campo fértil para el Espíritu Santo y no para el adversario. Sobre mi corazón, decreto sanidad. Decreto que las heridas que están abiertas son tocadas por la mano del Dios que sana. Decreto que las raíces de amargura son arrancadas de una vez por todas. Decreto que el perdón fluye como un río por cada área donde el rencor intentó instalarse permanentemente. Decreto que mi corazón es capaz de amar de nuevo, de confiar de nuevo, de soñar de nuevo, porque está cubierto por la coraza de la justicia y guardado por la paz de Dios. Que el amor del Padre sea derramado en abundancia en mi corazón por el Espíritu Santo, y que ese amor desborde hacia todos a mi alrededor. Sobre mi cuerpo, decreto salud. Decreto que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y que le pertenece al Señor. Decreto que toda obra de enfermedad que el enemigo intentó instalar es expuesta y deshecha por el poder de Dios. Decreto que las células de mi cuerpo funcionan conforme al diseño divino, que cada sistema opera en orden, que la salud que Jesús conquistó en la cruz es mi herencia presente, no solo futura. Que la unción que sana fluya por cada parte de este cuerpo ahora. Que donde hubo dolor, haya alivio. Que donde hubo enfermedad, haya sanidad. Que donde hubo debilidad, haya fuerza renovada. Sobre mi casa, decreto santidad y protección. Decreto que la sangre de Jesús cubre cada puerta, cada ventana, cada habitación, cada espacio de esta casa. Decreto que ningún espíritu inmundo tiene morada aquí. Decreto que toda atmósfera pesada que intentó instalarse es barrida por el fuego del Espíritu Santo. Decreto que la paz de Dios habita en estas paredes. Decreto que esta casa es un lugar de presencia divina, de adoración, de restauración, de encuentro con Dios. Que cualquier persona que entre aquí sienta la diferencia, sienta el peso de la gloria, sienta que este es un lugar donde Dios habita. Sobre mi familia, decreto protección sobrenatural. Sobre cada hijo, sobre el cónyuge, sobre los padres, sobre los hermanos, sobre cada persona amada que está bajo mi techo o que cargo en el corazón. Decreto que los ángeles del Señor están posicionados alrededor de cada uno. Decreto que el enemigo no tiene acceso a las mentes, corazones y almas de los que son míos. Decreto que cada semilla de discordia que fue plantada entre nosotros es arrancada. Decreto que cada estrategia del enemigo para dividir, para separar, para destruir los lazos familiares es descubierta y deshecha. Decreto unidad. Decreto amor. Decreto restauración de las relaciones que fueron dañadas. Decreto que esta familia está bajo el gobierno de Dios y que el Señor es el centro de este hogar. Sobre mi futuro, decreto que el Señor tiene el control. Decreto que los planes de Dios para mi vida son planes de paz y no de calamidad, de esperanza y no de destrucción. Decreto que el propósito que fue colocado en mí antes de la fundación del mundo no puede ser abortado por el enemigo. Decreto que cada puerta que Dios abrió no puede ser cerrada por manos humanas ni por estrategias infernales. Decreto que cada promesa que el Señor habló sobre mi vida está en proceso de cumplimiento, aun cuando los ojos físicos no pueden ver el avance. Decreto que mi futuro es tan seguro como el carácter de Dios, y el carácter de Dios nunca falla. Ahora, Padre, después de revestirme, después de declarar, después de avanzar en autoridad, me detengo. Porque la guerra espiritual no es solo avance. También es descanso. Es la confianza de quien sabe que el comandante tiene el control. Es la paz de quien ya hizo su parte y sabe que Dios hará la suya. Y entonces, desde el lugar de la armadura vestida, desde el lugar de la fe declarada, desde el lugar de la autoridad ejercida, descanso en ti. No el descanso de la indiferencia. No el descanso de la pasividad. El descanso del guerrero que confía en su general. El descanso del hijo que sabe que el Padre está actuando en lo invisible. Porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay puertas que solo Dios puede abrir. Hay corazones que solo Dios puede tocar. Hay situaciones que solo Dios puede resolver. Y llego al fin de mi esfuerzo y comienzo a confiar en el esfuerzo de Dios. Llego al fin de mis estrategias y comienzo a seguir las estrategias del Espíritu. Llego al fin de mis fuerzas y comienzo a operar en la fuerza que viene de lo alto. Y en ese descanso, Padre, entrego. Entrego las batallas que no sé cómo librar. Entrego las situaciones que no tengo cómo resolver. Entrego las personas que amo y que no puedo proteger con mis propias manos. Entrego los sueños que todavía no se realizaron y la duda de saber si aún se realizarán. Entrego el miedo al mañana. Entrego la ansiedad sobre lo que todavía está por venir.
Entrego el peso de intentar controlar lo incontrolable. Todo esto lo deposito a tus pies ahora. No como quien se rinde, sino como quien entiende que hay cargas que no fueron hechas para ser cargadas por mí. Y tú dijiste, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la invitación más gentil que jamás fue hecha. Y la acepto. Acepto el descanso. Acepto el intercambio. Mi yugo pesado por la ligereza del tuyo. Mi carga imposible por la carga posible que tú cargas conmigo. Y mientras descanso bajo la protección de la armadura, escucho tu voz, Señor. Tu voz que dice, estoy contigo. Tu voz que dice, no temas, porque soy contigo. Tu voz que dice, la batalla es mía, no tuya. Tu voz que dice, vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Tu voz que dice, nada te separará de mi amor. Y esas palabras, Señor, son más poderosas que cualquier discurso del enemigo. Son más reales que cualquier circunstancia adversa. Son más permanentes que cualquier situación difícil. Porque tus cielos y tu tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y entonces me afirmo en esas palabras. Me afirmo como un guerrero que conoce la voz de su comandante y obedece con absoluta confianza. Me afirmo como un hijo que conoce el corazón de su padre y descansa en ese amor sin reservas. Padre, cierro esta oración no como quien termina una conversación, sino como quien concluye un acto de guerra y entra en la paz de la victoria. La armadura está vestida. La fe está activa. La palabra está declarada. La autoridad está ejercida. Y ahora, por la fe, recibo la victoria que fue conquistada en la cruz del Calvario, donde Jesús despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La victoria no es algo que necesito conquistar desde cero. Es algo que necesito recibir y caminar en ella. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. No por mis obras. No por mi perfección. No por la intensidad de mi fe. Sino por el amor de Dios que fue demostrado de forma final y definitiva en la cruz, en la resurrección y en la glorificación de Jesucristo. Y desde esa posición de victoria, me levanto. Me levanto firme. Me levanto confiado. Me levanto sabiendo que la misma fuerza que resucitó a Jesús de los muertos habita en mí. Que el mismo poder que creó el universo está a mi disposición. Que el mismo Dios que dividió el mar rojo, que cerró la boca de los leones, que sobrevivió al horno ardiente, que resucitó a Lázaro del cuarto día, ese Dios está activo en mi vida hoy, ahora, en este momento. Que así sea, Señor. Que así sea sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi cuerpo, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi futuro, sobre cada área que está bajo el gobierno del Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, que me creó con propósito. En el nombre del Hijo, que me redimió con amor. En el nombre del Espíritu Santo, que me equipa con poder. La armadura está vestida. La batalla le pertenece al Señor. La victoria está declarada. Amén. Y que así sea, ahora y para siempre. Levántate hoy revestido. No estás solo en esta guerra. El Señor de los ejércitos está contigo.